La pérdida de conocimiento abarca aquellos estados en los que el paciente sufre una falta de percepción de sí mismo y del ambiente que lo rodea. Es decir, que la persona que ha perdido el conocimiento es incapaz de responder a otras personas y actividades. Para entender esto mejor hay que saber que una persona consciente se halla despierta. Esta es capaz de pensar con claridad y responde a estímulos externos o necesidades internas. Este estado normal de conciencia puede fluctuar durante el transcurso del día, desde uno de alerta y concentración máxima hasta otro de falta de atención general leve, en el cual la persona aún mantiene la capacidad de pasar de inmediato a su concentración y alertas habituales. Para explicar la fisiopatología de la pérdida del conocimiento, comenzaremos diciendo que el estado de conciencia normal implica la normalidad de los estados del entendimiento, que es el contenido de la conciencia, y de la vigilia, que es el nivel de conciencia. Entonces, tenemos que a través del entendimiento, el sujeto puede integrar todos los impulsos sensoriales que le permiten comunicarse con el medio que lo rodea. A su vez, un adecuado estado de vigilia, es decir, el estar despierto, es necesario para que se establezca ese entendimiento normal. Estos dos pilares del estado de conciencia dependen de dos estructuras importantes del sistema nervioso, las cuales son: el entendimiento depende del correcto funcionamiento de la corteza cerebral, especialmente de la zona frontal, y la vigilia depende de la normalidad del tronco cerebral, de la formación reticular ascendente, cuyas prolongaciones se distribuyen de manera difusa sobre la corteza cerebral, lo que activa el sistema de conciencia cortical. Una comunicación correcta entre el tronco y la corteza cerebral asegurará entonces un estado de conciencia normal. Dados estos componentes de la conciencia, las pérdidas de conocimiento, estas ya sean de carácter transitorio o progresivo, tendrán sus causas en un mal funcionamiento del tronco encefálico de la corteza cerebral, por ejemplo, lesión cortical difusa por isquemia cerebral, o también una causa puede ser la combinación de una lesión cortical bilateral con una lesión del tronco cerebral, por ejemplo, una encefalopatía metabólica o intoxicaciones. Estos trastornos podrán ser de carácter primario, como traumatismos, hemorragias, infartos, tumores, inflamación, procesos vasculares, tóxicos o crisis convulsivas, o secundarios a una infección sistémica, ya sea metabólica, hormonal, cardíaca, circulatoria, pulmonar o psiquiátrica. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la etiopatogenia. Ya aquí se van a presentar las principales etiologías relacionadas con la pérdida de conocimiento y más adelante se van a explicar detalladamente sus rasgos característicos. Entonces, las causas de la pérdida de conocimiento las vamos a agrupar en dos grandes grupos. Pérdida de conocimiento de estimulación aguda, síncope, y pérdida de conocimiento de estimulación progresiva, confusión, somnolencia, estupor y coma. Entonces, en la pérdida de conocimiento de estimulación aguda, síncope, la vamos a subclasificar en tres grupos: por déficit de irrigación, por modificación en la composición de la sangre y por alteraciones primarias de la propia célula nerviosa. Entonces, por déficit de irrigación vamos a tener el síncope vasopresor o vasovagal, que es el más frecuente. Vamos a tener también la hipotensión ortostática, trastorno del retorno venoso, tos, micción, maniobra de Valsalva, entre otras. Falla cardíaca, bloqueos, arritmias, cardiopatías, entre otras. Vasoespasmos o hemorragias cerebrales, tumores o traumatismos cráneoencefálicos, síncope del seno carotídeo. En las modificaciones en la composición de la sangre tenemos la hipoglucemia, hipoxia, alcalosis, por ejemplo debida a la hiperventilación, hipocalcemia, coexistente con tetania,
Y por último tenemos las alteraciones primarias de la propia célula nerviosa, la epilepsia. Ya, en otro grupo tenemos la pérdida de conocimiento en esclerosis progresiva, confusión, somnolencia, estupor y coma. Asimismo tenemos una subclasificación que son 4. Tenemos la primera por causas neurológicas traumáticas, por causas metabólicas, tenemos por causas tóxicas y por cambios físicos. La primera por causas neurológicas y traumáticas tenemos las lesiones supratentoriales, por ejemplo hemorragia, infarto, hematoma, tumor, absceso cerebral. Las lesiones infratentoriales tenemos hemorragia cerebelosa o protuberancial, tumor, infarto, absceso. Lesiones neurológicas difusas, meningitis, encefalitis, epilepsia. Ya. Por causas metabólicas tenemos la hipoglucemia, la hipoxemia, por insuficiencia cardíaca, respiratoria, por anemia, entre otras. Trastornos del equilibrio del ácido base, por ejemplo tenemos la cetoacidosis diabética, alcalosis. También tenemos la hiperosmolaridad, la hipoosmolaridad, la hiperamoniemia, hiponatremia, hipopotasemia, hipercalcemia, hipocalcemia, el mixedema, los comas carenciales. En ejemplo tenemos la encefalitis de Wernicke, déficit vitamínicos. Tenemos por causas tóxicas, tenemos también otra subclasificación que es por tóxicos endógenos y por tóxicos exógenos. Ya tenemos en las toxinas endógenas tenemos cuerpos cetónicos, diabetes mellitus, derivados fenólicos y aminoácidos aromáticos, uremia, amonio, encefalopatía hepática, desconocidas, enfermedades infecciosas. Yeah. Y toxinas exógenas tenemos el alcohol, la causa más frecuente del coma, por fármacos, barbitúricos, opiáceos, entre otros, metales pesados, monóxido de carbono. Y por último tenemos por cambios físicos, tenemos la hiponatremia y el golpe de calor. Buenos días, les voy a hablar sobre lo que es el síncope y el síncope vasodepresor agudo. ¿Qué es el síncope? Es la pérdida brusca, temporaria y por lo general recidivante de la conciencia. Se va a establecer de forma súbita. Se va a deber a una perturbación en el metabolismo encefálico. Por lo general va a comenzar con una etapa de presíncope que va a estar caracterizada por la sensación de desfallecimiento. La cabeza se va a sentir pesada, va a tener una obnubilación visual y cierta debilidad muscular que va a obligar al paciente a buscar el apoyo para no caer. También se ve acompañada de sintomatología vegetativa, como puede ser palidez, transpiración, molestia epigástrica, náuseas, hiperventilación. También va a tener pérdida de nitidez visual y percepción de zumbidos o acúfenos. También pueden presentar movimientos involuntarios como son las convulsiones tónicas y o clónicas y la relajación de los esfínteres. El síncope vasodepresor agudo, también llamado síncope vasovagal, es el más frecuente en la población en general. Va a tener desencadenantes emocionales, cansancio extremo, dolor, violencia real o imaginaria, calor, aglomeraciones, aire viciado en los lugares cerrados. Va a preceder a la pérdida de conocimiento en una breve fase de malestar general, con palidez, hipotensión, bradicardia, diafloresis y náuseas. La primera fase va a ser el autorreflejo de la actividad simpática, la cual va a ser responsable de la hipercontractibilidad cardíaca, la estimulación excesiva, acompañada de la estimulación excesiva de los mecanorreceptores ventriculares, lo cual va a interrumpir la excitación simpática y activa del sistema nervioso parasimpático a través de un reflejo vasomotor central. ¿Cómo se va a corregir este síncope? Se lo va a corregir colocando al paciente de cúbito dorsal y elevando las piernas.
Gracias. Siguiendo con la exposición, vamos a ver lo que es síncope por hipotensión ortostática. Esta se manifiesta cuando el paciente pasa del decúbito a la bipedestación. Normalmente se da por un desplazamiento de volumen circundante que determina la reducción del retorno venoso y del volumen cardíaco. Esto se puede explicar puesto que al nosotros ponernos de pie, de 500 a 700 milímetros de sangre quedan retenidos en las extremidades inferiores y el área esplácnica. Este desplazamiento de volumen se compensa con gran rapidez por medio de los vasoreceptores, los cuales están localizados en gran abundancia en las paredes de las arterias carótida común interna y de la aorta, es decir, en el seno carotidio y en el callado aórtico. Este reflejo vasoreceptor es el responsable de la estimulación simpática y de la inhibición vagal, que produce una vasoconstricción periférica y aumento de la frecuencia cardíaca para mantener los niveles adecuados de tensión arterial. Ahora, cuando este reflejo vasoreceptor no funciona de manera adecuada, es decir, este mecanismo falla, se produce lo que conocemos como hipotensión ortostática, la cual puede llegar a ser un síncope. El síncope por falla cardíaca por lo general es secundario a una arritmia, como por ejemplo las alteraciones en la frecuencia del pulso más allá de los límites tolerados por el cerebro, que es de 40 a 180 latidos por minuto, pueden alterar su función. O por ejemplo el bloqueo auriculoventricular de alto grado, la cual es una de las arritmias que con mayor frecuencia producen desvanecimiento. El síncope hipoglucémico es provocado por la disminución de la concentración de glucosa en sangre, por ejemplo en ayunos prolongados o exceso de insulina, que provocaría en las neuronas un enlentecimiento de sus funciones hasta alcanzar la pérdida de conciencia o síncope. Bueno, vamos a seguir con la semiología del sistema nervioso en lo que corresponde al capítulo de pérdida de conocimiento, y para esto vamos a definir términos importantes del progreso de la pérdida de conocimiento, como son la confusión, la somnolencia, el estupor y el coma. Vamos a comenzar con la confusión y vamos a decir que este es un trastorno cognitivo en el cual el paciente va a tener una incapacidad para pensar con claridad y rápido como es habitual. Va a tener una capacidad escasa de atención y de memoria, y su pensamiento en ciertas ocasiones va a ser incoherente. Va a presentar periodos de irritabilidad o excitabilidad y otros periodos también de ligera somnolencia. Continuamos con la somnolencia, letargo o sopor. Y bueno, este es un estado ya en el que progresa la pérdida de conocimiento y se llega a este estado de obnubilación en el que el paciente lo vamos a encontrar semidormido. A la aplicación de estímulos dolorosos, va a tener un rápido despertar y movimientos de defensa. Va a ser incapaz de obedecer órdenes sencillas. Su habla se va a limitar a pocas palabras y no se va a dar cuenta de lo que ocurre a su alrededor. También tenemos que en este estadio a menudo vamos a ver que el paciente presenta incontinencia de esfínteres. Proseguimos con el estupor. Y en este estadio vamos a encontrar que las actividades mental y física se hayan reducidas al mínimo y el paciente se despierta solo con estímulos dolorosos vigorosos o repetitivos, a diferencia del estadio anterior de somnolencia, y las respuestas de este van a ser lentas e incoherentes en muchos casos. Por último, vamos a encontrar el coma, que ya es la fase máxima o progresiva, el estadio máximo de la pérdida de conocimiento, y en este el enfermo lo vamos a encontrar dormido. Va a ser incapaz de sentir o despertarse, aunque en ciertas ocasiones va a contestar con respuestas primitivas a los estímulos dolorosos. En los estados en que el coma es más profundo, no se obtiene ningún tipo de respuesta al dolor y los reflejos corneal, pupilar, faríngeo y osteotendinosos van a estar ausentes. Por último, si este trastorno del coma progresa, se llega a lo que conocemos como coma de Passé o muerte cerebral. En este no va a existir ningún signo de actividad cortical ni del tronco encefálico. La respiración solo puede mantenerse por métodos artificiales en estos pacientes con coma de Passé. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.